la mano de una persona entró a la bolsa de mi pantalón y sentí cómo se llevaron mi teléfono. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Spanish Hacks. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante controversial y del que muchas personas tienen una idea un poco errónea, que es: ¿México es peligroso de verdad? Porque es verdad que en México, como en cualquier país, tenemos nuestros propios problemas. Y uno de esos problemas, claro, es la inseguridad en ciertas partes del país. Y por eso hoy quiero hablarte de cómo es en realidad la vida en México. Yo pasé en México los primeros 26 años de mi vida. He estado en diferentes lugares de México, desde la capital, Ciudad de México, unas partes del norte del país y mayormente el centro y el sur de México. Y lo primero que te quiero decir es: ¿México es peligroso? Pues depende. ¿Y de qué depende? Depende de a dónde vayas. Y lo que te quiero decir es que, claro, si planeas hacer un viaje a este país, es muy importante que primero hagas una investigación, tal vez en internet, en donde te documentes y sepas con certeza cuáles son esas ciudades, esos lugares que no es recomendable visitar, porque si te quieres ahorrar problemas o incluso un poco sustos, es mejor que los evites. Pero claro, también si tienes algún amigo, amiga mexicano que te puedan dar una mejor referencia de qué lugares visitar y a qué lugares mejor no ir, claro, eso sería algo muy bueno para ti. Yo lo que te puedo decir es que hay ciertas ciudades en donde hay muchísima inseguridad, pero muchísima. Claro, hay problemas con los traficantes de ya sabes qué, y que prefiero no decir en este video para que YouTube no me censure o cancele. Pero también te voy a decir la verdad: puedes encontrar un montón de lugares en México, y son la mayoría en donde es súper fácil moverte, hay mucha seguridad y normalmente no vas a tener ningún tipo de problemas si usas tu sentido común. Y es que, por ejemplo, si vas a Ciudad de México y lugares en el sur como Oaxaca, como Yucatán, como Campeche, lugares en el centro como Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala o muchísimos más lugares, no vas a tener ningún tipo de problema, vas a disfrutar México muchísimo. Y por eso te quiero contar un poco mi experiencia estando en los lugares tal vez un poco peligrosos como Ciudad de México. Yo a Ciudad de México, cuando tenía unos, 14 años, empecé a ir bastante frecuente, tal vez una vez al año o 2 veces al año. Y en Ciudad de México, la verdad es que mis primeras 4 o 5 visitas jamás me pasó nada. Pude ir por todos los lugares y obviamente con sentido común, sabiendo a qué barrios, a qué lugares mejor no meterse, pues en general todo estaba bien y todo era muy tranquilo. En mi sexta visita a la Ciudad de México, tuve una situación un poco desafortunada y obviamente decepcionante, en donde yo, entrando al metro, habiendo mucha gente en el metro, cuando estaba entrando y en la puerta exactamente, sentí como la mano de una persona entró a la bolsa de mi pantalón y sentí cómo se llevaron mi teléfono. Si te está gustando este podcast, me ayudaría muchísimo que le dieras un like y que te suscribieras a este canal, porque claro, YouTube empuja este video cuando tú haces eso y así le llega a más personas y así puedo ayudarles a más a que puedan mejorar su español. Si te gusta mucho este podcast y te gustan los podcasts que he hecho, no te olvides que puedes unirte a mi Patreon en el primer link en la descripción de este video, donde vas a recibir la versión de audio de este podcast más la transcripción en español y en inglés, para que puedas seguir el audio palabra por palabra y así puedas mejorar tus habilidades de entender este idioma. Ahora sí, continuemos con el podcast. Esa ha sido tal vez la experiencia más fuerte y más difícil que me ha tocado en Ciudad de México, porque obviamente te frustra muchísimo que te quiten algo que no solamente no es barato como un teléfono,
sino que además tiene toda tu información, todas las cosas que a lo mejor son muy valiosas para ti y que sabes que ya no vas a tener. Obviamente esa experiencia fue muy desagradable para mí y me costó mucho tiempo y mucho trabajo quitarme ese mal sabor de boca que me había dejado la Ciudad de México. Pero poco a poco me fui dando cuenta que realmente fue un episodio muy pero muy particular y que en realidad de todo mi tiempo en Ciudad de México, visitando Ciudad de México durante muchas veces, la verdad es que solamente una vez me había pasado algo desagradable. Y claro que solamente necesitas una para ya no querer ir, estoy de acuerdo. Pero obviamente no es como muchas personas te lo pintan, que en México, en todo el país, hay mucha inseguridad y que no puedes caminar por las calles porque puedes nunca más volver a tu país y que hay carteles por todos lados en México. Eso es completamente falso y por ejemplo, yo que viví toda mi vida en Yucatán, en Mérida, que es una de las ciudades más seguras no solamente de México, sino de Latinoamérica, la verdad es que yo podía caminar por Mérida a las 10, 11 de la noche o más tarde y nunca pasa nada. Es muy seguro y la vida se disfruta, la vida es muy buena en Mérida. Sé que muchos de ustedes ya han visitado Mérida y saben de lo que les hablo. E incluso yo, que soy de Oaxaca originalmente, en Oaxaca las cosas pasan súper tranquilas, puedes visitar por aquí, por allá. Y obviamente a altas horas de la noche es siempre mejor ir acompañado, ir siempre con alguien y en general nunca te va a pasar nada. Pero de nuevo, visitar cualquier país, no solamente México, no solamente un país en Latinoamérica, tiene que ser con sentido común. Es que si tú vas a la 1 de la mañana, estás caminando después de la fiesta, vas solo y vas por un barrio súper peligroso en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Europa, en cualquier lugar, pues claro, tus probabilidades de que te pase algo aumentan muchísimo. Y eso no tiene que ver con el país en el que estás, depende de los comportamientos que tienes en ese país. Y sí, no te voy a decir que obviamente en lugares de México donde eso es algo que te podría pasar incluso por la mañana, es bastante desagradable y obviamente no quieres visitar esos lugares. Pero bueno, sabiendo esto, puedes evitarlos, ir a Oaxaca, a Yucatán, puedes ir también a Campeche o a Quintana Roo. Y la verdad es que no te va a pasar nada. Pero siempre recuerda usar la cabeza y preguntar siempre a los locales que ya conocen ese lugar, que ya conocen esa área, que viven ahí. Preguntarles, oye, ¿qué tan seguro es por aquí? Oye, ¿a qué barrios no debería ir? Siempre es bueno preguntar a las personas que viven ahí cómo te puedes mover para evitar sorpresas y para evitar malos sabores de boca. Así que esas son mis experiencias como mexicano, esas son mis recomendaciones si planeas visitar mi país. Y también ayudaría muchísimo a todos los que están viendo este video que si tú has visitado México u otro país de Latinoamérica como Colombia, como Argentina, dejes tus experiencias, qué te ha pasado, a qué lugares has visitado, porque claro, eso va a enriquecer este video con tus experiencias y así nos ayudamos para saber qué lugares visitar, qué precauciones deberíamos tener y así evitarnos malas experiencias. Y si quieres seguir mejorando tus habilidades de entender el español, te recomiendo que sigas viendo este podcast en donde te hablo de las 5 comidas mexicanas más raras que jamás haya probado. Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.